Bueno, pues ya es momento de repasar las principales portadas internacionales y para ello me acompaña aquí en el estudio mi compañera Dácil Lancia, que además está de cumpleaños. Felicidades y bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Venga, Dácil, vamos a comenzar con estas portadas internacionales y nos vamos a Estados Unidos y a Irán, porque hay de nuevo tensión entre los dos países. Por el momento es un cruce de declaraciones. Vamos a empezar con lo que dice la CNN. Sí, empezamos con CNN porque justamente accedió a determinadas fuentes respecto a lo que están acercando o lo que está planeando Donald Trump. Distintas fuentes de inteligencia y allegadas a la Casa Blanca que dialogaron con CNN respecto a que justamente lo que dicen es que Trump está considerando atacar de nuevo Irán porque dice que las conversaciones con Teherán no han avanzado respecto a lo que tiene que ver con el plan nuclear del país de mayoría persa, así como también la producción de misiles de este país. Recordemos, vienen estas dos naciones en una tensión a partir de lo que fueron las protestas de diciembre y enero en Irán, donde incluso Donald Trump había ofrecido enviar ayudas a los manifestantes. Eso no se concretó, pero bueno, en el día de ayer Donald Trump además redobló la apuesta en su red social, dijo que Irán debe sentarse a negociar para llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo sin armas nucleares. Además, prometió que si no se avanza en estas conversaciones, Estados Unidos podría atacar de una forma aún más intensa, mucho peor, dijo, que lo que fue el ataque de junio pasado. Recordemos cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares, 3 instalaciones nucleares de Irán. La CNN lo que dice además es que entre las opciones que está evaluando Donald Trump se encuentran ataques aéreos a funcionarios iraníes y a líderes de ese país, así como también ataques a sitios nucleares. Y ahí cabe una pregunta que se hace CNN, que es ¿por qué Donald Trump vuelve a apuntar contra el programa nuclear si en junio pasado había dicho que este programa había sido aniquilado? Por otro lado, el Guardian lo que dice es que en el día de mañana funcionarios iraníes, más concretamente Abbas Araghchi, el canciller iraní, va a estar en Turquía para, impulsar algún tipo de acercamiento mediado por Turquía, por el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien se ofreció justamente a tratar de acercar posiciones, incluso por una videoconferencia, dice el Guardian, entre Trump y el presidente iraní, Pezeshkian. Pero esto dice el Guardian que sería muy peligroso, una diplomacia un poco peligrosa. Bueno, pues interesante esa pregunta de por qué con Donald Trump. Parece que nos la estamos haciendo siempre, Dácil. Es así, está siempre en agenda, inevitable últimamente hablar de él. Y por otro lado tenemos que hablar de que la agenda diplomática está bastante intensa también en Washington. Lo que informa Axios es que funcionarios saudíes e israelíes esta semana estuvieron y están en Washington para, por un lado, los israelíes dicen compartir información acerca de información de inteligencia respecto a posibles objetivos en Irán. En caso de un eventual ataque, seguimos hablando de eso. Y los saudíes justamente lo que dicen es que tratan de bajar un poco esta espuma belicista y que están intentando mediar. Bueno, por otro lado, vamos a ver precisamente sí, los medios iraníes ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo del otro lado? Sí, tenemos 2 titulares iraníes. Etelat, un diario iraní, que uno de los más antiguos de ese país en persa, se pregunta si Irán está finalmente dispuesto a negociar con Estados Unidos. Es una pregunta que hace este medio y cita las declaraciones de Kalibaf, Mohammad Bakr Kalibaf, que es presidente de la Asamblea Legislativa de Irán y que justamente dice que Teherán sigue dispuesto a entablar negociaciones con Washington, pero que descree que Donald Trump quiera entablar este tipo de conversaciones y que más bien prefiere apelar a la fuerza. Igualmente dijo que Donald Trump sabe cómo iniciar guerras, pero no cómo terminarlas. Y por otro lado, la agencia IRNA, la agencia iraní, cita al portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien habla de una guerra psicológica contra la población en Irán por parte de Estados Unidos, pero que dice que las Fuerzas Armadas iraníes tienen planes de acción para contrarrestar cualquier escenario adverso. Pues parece que han ido directamente a que le duela el orgullo a Donald Trump con eso de que no sabe cómo terminar las guerras. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema porque ante los casos de Nipah virus, más países asiáticos suman vigilancia
sanitaria. ¿Qué es este virus que nos está informando la prensa exactamente? Bueno, tenemos dos titulares al respecto porque The Independent, este diario británico, informa que Pakistán ya se suma a la implementación de protocolos de detección de este virus, principalmente en aeropuertos, y así se suma a una serie de países asiáticos como Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia y Vietnam, que a partir de la detección de casos en India se sumaron a la implementación de este tipo de protocolos sanitarios. Sin embargo, la India, pese a ser el país donde se detectaron estos casos, sus primeros casos en diciembre, dice que no tiene planes inmediatos para implementar controles sanitarios. Igualmente cita The Independent a distintos especialistas que dicen que no existe una vacuna, pero que sin embargo la transmisión de persona a persona por el momento es difícil y que requiere justamente un contacto prolongado y demasiado cercano para eventualmente ser contagiado. Por otro lado, el Japan Times lo que dice es que el temor del virus Nipah provoca controles en aeropuertos en toda Asia. Eso es lo que está reflejando. Y también dice que este virus es transmitido por murciélagos y otros animales, además de que los virólogos dicen que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Igualmente alertan de que tiene una mortalidad de entre el 40 y el 75%. Recordemos que hasta diciembre los casos confirmados habían sido 750 y las víctimas mortales 415. La OMS también sigue alertando respecto a que es un patógeno prioritario, pero básicamente porque aún no existe una vacuna. Pues parece que estamos viviendo un déjà vu de hace unos años, pero vamos a escuchar a la OMS. Por esto no tiene nada que ver con el coronavirus, lo dejamos muy claro también a nuestra audiencia. Bueno, vamos a hablar de nuevo de Estados Unidos, política interna. Este denominado zar de la frontera, el jefe de inmigración, ha dejado también varios titulares hoy. Exacto, Tom Homan, quien estuvo en conferencia de prensa, y eso lo recoge la NBC, la cadena estadounidense, dice: Homan busca restablecer el orden público en Minnesota y admite que las operaciones podrían mejorarse. Ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, dice que, declaró y que busca restablecer ese orden y demás, y que esa es la voluntad de las autoridades federales que están trabajando en un plan de reducción de las operaciones. Y esto es importante, Rodrigo, porque justamente recordemos que en la semana esta que pasó, no solo vimos alertas de quienes denunciaban las violaciones a derechos humanos que podrían haber en estas detenciones, sino que también hubo quejas de partes de las filas del ICE que hablaban de un aumento de las operaciones. El objetivo de Donald Trump era cerca de 3.000 detenciones por día. Entonces, por eso también habla de una reducción eventual de operaciones y admitió que estas operaciones pueden mejorar. Dijo, ninguna organización es perfecta. Y de allí nos vamos a lo que dice Fox 9, la cadena para justamente los estados. La cadena Fox tiene su propio canal también para los estados de Minnesota y Wisconsin en este caso. Y allí justamente cita otras frases del zar de la frontera de Trump, donde justamente dijo que los avances que logre el ICE o la retirada eventual de este territorio depende de la cooperación con los funcionarios estatales. Esto sabemos que entra también en la interna entre republicanos y demócratas, porque el gobernador de Minnesota es Tim Walz y justamente dice que están acercando posiciones, pero bueno, que no se van a retirar hasta que... Están queriendo dejar la pelota en el lado demócrata. Al menos en parte, o compartir responsabilidades. Bueno, pues muchas gracias, Dacil, por esta revista de prensa hoy. Gracias, Rodrigo. Y a disfrutar del día.